El contenido de este video está tomado del libro Vaticano II, Contexto, Historia y Doctrina del autor Pablo Blanco Sartre. El autor nos habla que tras haber pasado ya más de 50 años de la celebración del Concilio Vaticano II, es necesario pasar por este proceso donde se van a ir asimilando poco a poco los contenidos doctrinales que se dieron en el concilio. También el autor nos habla de los papas principales que participan de este concilio, fueron el Papa Juan XXIII y Pablo VI. Al Papa Juan XXIII lo denomina como el profeta, siendo que es el que convocó el concilio, y al Papa Pablo VI lo denomina como el arquitecto, siendo que fue el que le fue dando la forma, el que continuó con el concilio tras la muerte del Papa Juan XXIII. En el concilio encontramos lo central que se va a ver reflejado en las 4 constituciones. Tenemos la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, que es del año 1963, la Lumen Gentium sobre la Iglesia del año 1964, la Dei Verbum sobre la Escritura del año 1965, la Gaudium et Spes sobre el mundo de 1965. Aquí vemos que hay una continuación de una eclesiología que viene desde el Concilio Vaticano I. Y descubrimos que Cristo, la Iglesia y el mundo son los 3 grandes círculos que abarca el Concilio Vaticano II. Además de estas constituciones que hemos mencionado, también surgen otros libros que se puede decir que son la síntesis o la maduración de la doctrina del concilio. Entonces encontramos el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, el Código del Derecho Canónico de 1983 y el Misal del año 1970. Además de estos libros que hemos mencionado, también está lo que los papas han dicho al respecto en su magisterio. Tenemos pues al Papa Pablo VI, que habló de la vida, el diálogo de la Iglesia. Juan Pablo II habló de la familia, de Cristo y los laicos. Benedicto XVI, que puso énfasis en la Escritura, en la Eucaristía y en los pastores. Y actualmente pues tenemos al Papa Francisco, que nos habla del mundo, la misión y los religiosos. Y con todo esto podemos guiarnos en este mundo del tercer milenio. Nos ubicamos ahora en el contexto, donde tenemos que el 28 de octubre de 1958 es electo el cardenal Angelo Roncalli, quien después pasará a llamarse Juan XXIII. El cardenal Angelo Roncalli se le ha distinguido también por ser un buen pastor. Cuando toma el nombre de Juan XXIII se le conoce también como el Papa de la Paz, el Papa Bueno. Vivió en Francia, fue nuncio de Francia, vivió también en Turquía. Además, un papa que intervino en el enfrentamiento de Estados Unidos contra la nación soviética. Del 25 de enero de 1959 al 30 de mayo de 1960 se inician los preparativos preconciliares para la preparación del Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII se caracterizaba por tener un modo empático, alegre, no era autoritario, y en su cabeza también ya giraba el deseo o la idea de una renovación de la Iglesia, y por eso va a ser sorpresa también dentro de la Iglesia cuando convoque el Concilio Vaticano II. El 13 de agosto de 1961 se empezó a construir el muro de Berlín que dividía a Alemania. Y entre estos sucesos de división, el Papa Juan XXIII trata de ir dándole unidad a la Iglesia, y por eso es que quiere convocar un concilio. Este concilio en un primer momento no fue muy bien aceptado, puesto que apenas habían ocurrido 3 meses del pontificado de Juan XXIII. Algunos cardenales no veían con buenos ojos una idea de un concilio. En julio de 1959, el cardenal Tardini recibe el encargo de consultar a las universidades, a los obispos, sobre los temas que pueden tratarse en el concilio. Y apenas se tuviera toda esta información, se nombrarían comisiones para ir trabajando el material previo al concilio.
se procuraba, pues se tenía visto que fuera durante unos 2 meses que durara la preparación, pero no fue así, pues porque los contenidos a trabajar eran abundantes y todos importantes. El Concilio Vaticano II debía determinar la relación entre Iglesia y la Edad Moderna. Kant había colocado la religión en la crítica de la razón pura y también el marxismo se había extendido por todo el mundo. Por otra parte, la idea de progreso va triunfando. Los problemas políticos y económicos también antecedían cuando el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II. El redescubrimiento de la teología, de los sacramentos, de la liturgia, va a ser en el siglo XX algo importante y es donde la Iglesia también se fundamenta o se fortalece. El cardenal Prince se mostró contrario al régimen nazi. Tras la guerra, el Papa lo nombra cardenal, pues gozaba de la simpatía del clero diocesano, además que se dedicó a reconstruir templos y a muchas obras de beneficencia humana. El arzobispo Joseph Prince encomendó al joven teólogo Ratzinger una conferencia donde se trabajara el tema del curialismo y el conciliarismo. Se trataba de equilibrar estas posturas y más bien optar por la colegialidad episcopal y el primado papal. Cuando se convoca al concilio, se nombra una comisión preparatoria y se presentan 75 esquemas. El cardenal Prince pidió a Ratzinger que preparara un documento donde se aclararan los fines del concilio. Algunos teólogos que participaron del concilio, como Conrad Schillebeeck y Ratzinger, catalogaron estos 75 esquemas como muy superficiales, con poco rigor teológico, bíblico y litúrgico. Primer periodo conciliar, 1962. La primera etapa tendrá lugar el 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1962. El inicio del concilio se cree que fue algo muy suntuoso, algo muy admirable y muy digno de reconocimiento en muchos países del mundo. Además de los padres conciliares, se invitaron a 306 peritos y otros especialistas en las disciplinas eclesiásticas. En cuanto al tema de la escritura, los protestantes rechazaban al magisterio y la tradición. Entonces Ratzinger junto con Ranner tenían que profundizar en este tema. En cuanto a la liturgia y a la revelación, había dos posturas. La primera decía que la escritura y la tradición son dos fuentes paralelas que se complementan recíprocamente. Y la segunda sostenía que la revelación se daba por medio de la escritura y la tradición. Ante estas dos posturas, al final el Papa Juan XXIII decide olvidarse del tema de las fuentes de la revelación y dejar solo en el documento sobre la divina revelación. Y con esa decisión, en gran parte, le daban razón a la propuesta de Ranner y de Ratzinger. El episcopado de Bélgica, Francia y Alemania en un primer momento llegaron a pensar que el Concilio Vaticano II era un intento de crear una nueva iglesia y por eso se encuentran posturas contrarias a la decisión del Papa Juan XXIII. El 6 de junio de 1963 moría el Papa Juan XXIII. Los cardenales y el mundo entero estaban a la expectativa, pues no se sabía qué iba a suceder si continuaba el concilio o quizá todo quedaría como hasta el momento había quedado. Tras la muerte de Juan XXIII, fue electo el cardenal Giovanni Battista Montini como nuevo papa con el nombre de Pablo VI. El nuevo papa dio continuidad al concilio y del 29 de septiembre al 4 de diciembre de 1963 se celebraba la segunda parte del concilio. Ahí el Papa Pablo VI hacía énfasis
en el ecumenismo, la renovación y la relación del mundo con la Iglesia. En esta segunda sesión del Concilio Vaticano II se va a hablar de la colegialidad de los obispos y se va a decir que esto de la colegialidad de los obispos ya existía desde los primeros siglos, y también se va a resaltar la figura de María como modelo de la Iglesia. En cuanto a los títulos marianos que surgían en el concilio como corredentora y mediadora, podrían causar cierta dificultad con otras iglesias. Por lo tanto, Ratzinger propone que ver a María como modelo de la Iglesia, es decir, pues ella encarna del mejor modo lo que supone ser Iglesia y colaborar con la misión de Cristo. En el tercer periodo del Concilio Vaticano se va a hablar de la libertad religiosa y se va a hacer hincapié en que la libertad religiosa es un derecho y por tanto debe ser respetada por los países, especialmente por los países comunistas, ya que la religión está unida al ser de la persona y al ser de la sociedad. En cuanto a la eclesiología del concilio, se definía la Iglesia como cuerpo de Cristo. Esto tenía que trabajarse muy bien para poder entrar en diálogo y en relación con otras iglesias no católicas. Por lo tanto, se hacía énfasis pues en el ecumenismo y en la libertad religiosa. Esto era un tema recurrente en el concilio. También se hablaba pues del episcopado, que tenían una fuerte responsabilidad en cuanto a ser cabeza de la Iglesia, que le ha sido confiada desde su régimen territorial. 9 van a aprender. Los aportes de Pablo VI fueron en calidad de mantener la unidad y calmar las tensiones en las discusiones conciliares, así como de matizar las fórmulas demasiado rigurosas y corregir otras. El cuarto periodo del concilio data del año 1965. Este periodo inició con una celebración de la Eucaristía, algo muy sencillo, pero quedaban aún muchos temas por resolver. Pero en este periodo se hace énfasis en el tema de la misión. Entonces aquí la misión se sustenta, tiene su fundamento en la Trinidad, y la Iglesia participa de esa misión dado que el Hijo de Dios encargó a los apóstoles esta misión de ir por todo el mundo y evangelizar. Entonces hay una necesidad de llevar la luz de la palabra de Dios al mundo de hoy. Los frutos del concilio serán la inclusión de la doctrina del primado, la doctrina de la jerarquía, la doctrina de la mariología, así como la liturgia que se abre para todos, y por último la unidad de los cristianos. El concilio concluía con 16 documentos, donde encontramos 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en la relación entre la Iglesia y el mundo. En cuanto al contexto social, político y económico, pues se sabe que la sociedad viene después de unas guerras, y viene una sociedad muy afectada, dolida. Entonces la Iglesia tiene que dar también una respuesta a estas situaciones conflictivas que ha vivido la humanidad. Por eso se va a hacer énfasis en la persona, en la justicia y en los pobres. Por eso es que la Iglesia va a mostrar en los documentos conciliares cuál es su actitud, su postura ante la Iglesia, para que, pues si bien la misión de esta Iglesia es que todos los hombres se salven, también ella tiene que dar una respuesta de carácter espiritual, pero también una respuesta ante estas situaciones conflictivas de tinte político, económico y social que se estaban viviendo. Asimismo, pues siguiendo con este contexto, vemos que el hombre se va a concebir como creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, que aquí va a entrar que el hombre está destinado también para la salvación, o sea, para obtener también su felicidad. El ser humano tiene que ser feliz con su pareja, con su mujer, y en esta parte se resalta también la libertad humana, es decir, aunque
el ser humano tiene esa libertad de elegir, pero también está el pecado, ¿no? Ese pecado como esa ruptura, pero que esta ruptura se remedia con la persona de Cristo, es decir, que no se va a quedar ahí en el pecado. Entonces vemos al ser humano también roto por el pecado, pero además está la gracia, esa gracia que hace que la persona se sobreponga y aspire como tal a la salvación. Otra parte que se va a recalcar es sobre la libertad religiosa, y aquí es donde se va a hacer hincapié de que la persona va a tener que reclamar los derechos ante el Estado también, porque en parte es que el Estado como que niega, ¿no? Al negar los derechos, entonces la persona queda así desequilibrada. Por eso es que el concilio hace ese hincapié a partir de que el hombre es imagen de Dios, pero que también tiene esa aspiración a la salvación. Además, hay una ruptura del pecado, pero que con Cristo, por medio de la gracia, el hombre se impone. Además viene la libertad religiosa, que va a ser ahora frente al Estado, es decir, que tiene que reclamar los derechos. El concilio muestra una apertura a las otras religiones, puesto que en cada una de ellas siempre va a haber algo esencial que va a ir fundamental para que se dé un encuentro del hombre con Dios. Todas las religiones tienen, cada una de ellas, si bien son distintas, tienen algo en común, que es que cada una de ellas hay unas semillas del verbo, y eso hace que cada religión tenga algo de noble y verdadero, puesto que apuntan hacia la unidad en un único Dios, que es Dios Padre, Dios misericordioso, Dios que ha creado este universo donde todos los hombres viven en común. Sobre la comunidad humana, el Concilio Vaticano II pues hará hincapié de que no se puede vivir en un mundo individualista, ya que la comunidad humana también se debe ver en el bien común, debe ver realizada también la persona como esa manera también de irse planificando, o sea, del trabajo también que pueda hacer. O sea, no se puede estar pensando en vivir nada más para mi bien, ¿no? Sino que desde el trabajo que yo realizo también dentro de la comunidad, es también una manera de desarrollarse, es una manera también de ir hacia el más allá. Es decir, que no se puede quedar nada más decir que pues con lo poco de trabajo que yo realizo, nada más eso basta. No, se debe ver también desde la parte de Dios, es decir, que el trabajo a mí me debe dignificar. Por tanto, no me puedo quedar en esa manera o en ese modo tan individualista de decir que la comunidad humana nada más es un poquito, o sea, es un grupito. No, debe abarcar todo, ¿sí? Debe abarcar todo, y desde ahí también aspirar a aprovechar todos los recursos de la naturaleza y aspirar siempre a la revelación, es decir, que todas las cosas que Dios ha creado que sirvan para todos y no solo para un grupo en específico. En ese tema económico, en la Gaudium et Spes nos recuerda que se debe hacer una teología del trabajo, es decir, reflexionar sobre aquellos temas donde la economía favorece a unos pocos y la mayoría de las personas siguen siendo afectados por una pobreza extrema. Entonces debe de favorecer a toda la humanidad. Y en cuanto a la familia, pues el concilio apunta a vivir esta santidad en la familia, en la unión de los esposos, la fecundidad de los hijos, la educación. Y entonces esto es lo que el concilio va apuntando, pues, a dar una respuesta a estos temas culturales, políticos, económicos, familiares que la sociedad pues estaba necesitando. Es aquí donde ya podemos decir que el concilio entra en diálogo con el mundo, a dar una respuesta, una propuesta de esperanza a la humanidad. En el concilio se va a profundizar sobre el tema de los laicos, y aquí se da un avance muy fundamental, ya que no es que el laico realice todo lo que un pastor puede hacer o lo que un sacerdote puede hacer, sino que tiene su misión específica. En este apartado se habla también del carisma, del apostolado del laico, partiendo desde el bautismo. Como bautizado también está en el derecho, y diría yo en la obligación,
de anunciar, de dar a conocer también a Cristo, porque el bautismo va a ser esa clave importante para que el cristiano también se sienta comprometido y no excluido como antes se concebía o se tenía esa idea también que nada más era ir a escuchar misa o qué sé yo, no se podía meter en las actividades parroquiales, especialmente en la preparación de el plan parroquial, el plan de formación. Ahora con el Concilio Vaticano II lo que se hace es resaltar también el apostolado del laico, es decir que dentro de una parroquia, dentro de la iglesia, el laico tiene una función específica que tiene que cumplir y no imponerse o querer ser sacerdote en el sentido consagrado cuando no lo es, sino en el ejercicio ministerial, es decir, como bautizado, ejercer lo que a él le corresponde y así de esa manera poder llevar la misión de la iglesia, es decir, ir donde también el sacerdote no puede llegar. Por eso es que se va a hacer mucho hincapié en el apostolado, en el carisma del propio laico dentro de la iglesia. Los religiosos también son mencionados dentro de los documentos del concilio, puesto que ellos también forman parte importante de la iglesia, al ser testimonio, es un estilo de vida también que presenta la santidad de la iglesia dentro de las distintas vocaciones que hay dentro de la misma. Entonces ya para finalizar, el concilio pues abarcó muchos temas, habló también del año litúrgico, de una reforma pues litúrgica, el fomento de las diócesis, la celebración del misterio cristiano, la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos y sacramentales, también se habló del oficio divino, de la música sacra y del arte sacro. Todo esto pues se ha ido sistematizando en el concilio, pero si bien son temas que se abordan por separado, no se deben vivir o interpretar de manera aislada cada uno de todos los elementos que el concilio abarcó, puesto que todo va en unidad, todo tiene una continuidad para comprender este mensaje de la iglesia, este aire nuevo que Juan 23 quiso que entrara aire nuevo por la iglesia, ¿verdad? Para poder dar este signo, testimonio a la iglesia contemporánea del mundo de hoy, que necesitaba unas palabras nuevas, que la iglesia tenía que pronunciarse ante tanta conflicto que había venido viviendo la sociedad, y hoy la iglesia entra en diálogo. La iglesia no es ajena a los sufrimientos, a la problemática que vive la sociedad. La iglesia se siente parte de esta sociedad dentro de todo, desde los ambientes culturales, políticos, económicos. Ella forma parte de todo este sistema y ella también desde su ser como ser evangelizadora también tiene un mensaje para toda esta humanidad. Y así concluimos este tema que hemos abarcado acerca del Concilio Vaticano II.